Hola, soy Liz y en esta ocasión yo te voy a hablar sobre la globalización. Lo que te voy a platicar es un poco sobre qué es la globalización, algunas características positivas y negativas, las más importantes que yo encontré juntamente con sus conclusiones de nuestro autor Paulino Ernesto Arellanes. Además de poder también tocar algunos puntos importantes sobre el documental La globalización y la inmigración, y también poder observar un poco sobre qué es la cultura y un ejemplo de esta misma. Todo empieza con una simple pregunta. ¿Alguna vez has pensado qué es la globalización? Tal vez tú no has escuchado de este término, o tal vez sí, pero todavía tenemos un poquito de confusión a la hora de definir la globalización. Hoy yo te puedo decir que la globalización es un proceso histórico en el que se permite lograr la unidad social, económica, cultural, tecnológica, etcétera, en el mundo. Es donde podemos ver cómo ciertas partes del mundo se van uniendo y pueden ir intercambiando cultura, economía, tecnología, porque incluso, bueno, así como lo mencioné al inicio, en algún momento de la historia habían lugares en los que tenían cierto tipo de tecnología que tal vez en otros lados no. Entonces, así como lo vemos en pantalla, esas tres palabras que puse son lo que yo puedo definir que es la globalización, ya que es un proceso de unificación en el mundo. Pudiendo rescatar el primer argumento que pude ver en su artículo de Arellanes, es que muchas personas a lo mejor todavía confundimos el globalismo con la globalización. En este caso, pues te puedo decir que la globalización es lo hecho realidad, o sea, el globalismo todavía es el conjunto de ideas que no se ejecuta, y la globalización es lo que ya vemos hoy en día, lo que está pasando en nuestro país, en Estados Unidos, en el mundo, que todos intercambian información y cultura, economía, todo. Entonces podemos distinguir que el globalismo son las ideas, la estructura, y la globalización ya es lo práctico. Bueno, pues vamos entrando un poco en las características positivas de la globalización. Estos tres puntitos que ves en tu pantalla, yo considero son los tres más importantes, porque si se da uno, se da el otro y es como un efecto dominó. Entonces te voy a ir comentando uno por uno, ¿va? El primero es el crecimiento económico. Obviamente, al haber un libre mercado, pues cualquiera puede poner su emprendimiento, su empresa, y pues puede empezar a percibir ese crecimiento económico. En algunos casos, como lo menciona Arellanes en su artículo, se da un mayor aceleramiento, y a causa de este aceleramiento es cuando se da la integración transnacional. Tal vez tú te estás preguntando, Liz, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es la integración transnacional? Bueno, pues esa integración pues es cuando una empresa pues puede empezar a partir y empezar a poner como sucursales en diferentes partes del mundo. Obviamente, pues un ejemplo que te puedo dar así pues como rapidísimo es McDonald's, por ejemplo. Sabemos que es estadounidense, pero sabemos que hay uno en Puebla, hay uno en México, y incluso en Puebla hay un montón de McDonald's. Puede estar en Europa, en China. Entonces eso es lo que convierte a una empresa transnacional, el poder estar en diferentes partes del mundo a la vez. Entonces, pues gracias a que se hace transnacional es cuando se genera la unión del libre mercado, bueno, del mercado mundial, porque pues ya no solo está en un área o en una región, sino que se extiende alrededor del mundo. Obviamente, como en todo buen tema, así como hay características buenas, también hay características que no son tan buenas. En este caso, pues vamos a empezar por la pérdida de la identidad nacional. Ahora sí que muchas veces al ser, pues al permitir esta globalización dentro de nuestro país, dentro de nuestra situación personal, porque incluso nosotros también consumimos algunas cosas que son externas a nuestro país, pues se va perdiendo la identidad nacional. A lo mejor en lugar de comprarle a los artesanos que luego vemos en las calles, mejor vamos a alguna plaza y compramos alguna prenda que no es de México. Entonces ahí vamos como que perdiendo esos tesoritos que tenemos como país en diferentes partes del mundo, no nada más aquí en México. Entonces, pues la segunda también característica negativa
es que al haber igual, pues como lo mencionaba en las partes buenas, un libre mercado, pues también hay una mayor competitividad y Ernesto lo maneja de una manera en la que la competitividad va a favorecer a quienes tengan la situación de poder ser flexibles, de poder adaptarse a su entorno, de poder generar más ingresos, más producción para poder vender más y pues como está en el segundo punto que aparece en su pantalla, también poder que tengan una mayor concentración de capital. En su artículo menciona que la globalización favorece muchísimo a las empresas transnacionales porque su concentración de capital se va más para ellas que para las empresas chicas. Entonces yo considero que la competitividad y la concentración del capital van muy de la mano, que si pues tú eres una empresa chica te juega más en contra que a favor. Y para poder cerrar con broche de oro, al menos hasta ahorita, los puntos de nuestro querido Arellanes, es que, así como lo dice en su pantalla, dos conceptos que íntimamente van a empujar la globalización son la productividad y la competitividad. ¿Por qué? Porque justifican la conversión de los mercados nacionales en mercados transnacionales. Tal vez no queda un poco claro, pero en el momento en el que tú produces, tú ya empiezas a competir. Entonces, no es lo mismo que a lo mejor tú y yo pongamos un mismo negocio, pero yo hago más piezas, entonces yo tengo más para ofrecer y ahí es donde empieza a generarse la competitividad. Entonces la globalización, al menos lo que yo rescato del artículo de Ernesto, es que la productividad y la competitividad son una situación muy fundamental para que esta globalización, que este ensanchamiento pueda generarse alrededor del mundo. Una serie de decisiones pueden hacerte crecer o ir hacia abajo: la globalización y la inmigración. Pues pudiéndoles compartir lo que yo pude rescatar, bueno, las hipnosis que yo les puedo dar sobre la globalización y la inmigración, que fue el documental que pues vimos, es que hubo un tiempo en la historia en la que Asia era la primera gran potencia mundial. Antes de que fuera la revolución industrial, ellos tenían como que el mando en el área económica. Claro, llega la revolución industrial y con ella vienen los tratados desiguales, que es cuando afecta a Asia horriblemente y cuando le da el dominio de como ese sobrenombre de potencia mundial a otro más, que en este caso pues fue Gran Bretaña y Estados Unidos en 1950. Claro, pues ahora sí que no Asia ya era explotada, entonces no se podían como que defender en cierta manera. Pero para 1960, o sea, 10 años después de que Estados Unidos y Gran Bretaña se catalogan como potencia mundial, Asia dice, no, ¿saben qué? A volar, yo resurjo. Y pues después de ese tiempo, en 1986, bueno, ya fue un bastante tiempo, 26 años para ser exactos, Japón se convierte en la segunda potencia mundial en ese entonces. Entonces yo en este caso yo puedo rescatar que tú decides levantarte, ¿no? Ahora sí que pues ahorita lo estamos viendo en una manera económica, porque pues estamos hablando de potencias mundiales económicas, pero pues lo podemos rescatar incluso a nuestros pequeños emprendimientos. A lo mejor vemos la situación difícil, pero pues tenemos que levantarnos de ese pensamiento y decidir seguir creciendo. Yo creo que más de una vez has podido ver o escuchar esta frase, que es la cultura, y ahora yo te voy a dar una visión desde mi perspectiva de qué es la cultura. La definición que mejor siento yo está para mi persona es que la cultura es una manera de vida y lo que conlleva con ella, que son los puntitos que ves en tu pantalla, que son educación, valores, pensamientos e ideas que caracterizan a un o unos grupos de individuos que se transmiten de generación en generación. Entonces te voy a poner un ejemplo de lo que a mí me han enseñado en mi cultura y el argumento que puedo decir que con lo que lo tengo arraigado.
El ejemplo que hoy les voy a poner es que el matrimonio es una decisión que se toma para toda la vida. Es una creencia que se transmite de generación en generación, al menos en mi creencia, en mi familia, en mi cultura. Entonces, pues vamos a enseñarles un poco del fundamento, del argumento para poder yo tener esa creencia. Mis fundamentos para esta convicción en mi cultura los voy a tomar de la Biblia. Nada más voy a tomar o voy a presentar uno en específico, pero pues puedo mencionarles unos cuantos más. El primero, el primordial, que es el argumento para esta enseñanza, es que es Eclesiastés 4:12, que dice: uno solo puede ser vencido, o sea, una sola persona, pero dos pueden resistir, o sea, cuando ya son pareja, y la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Muchas personas dirían, ay, como que de 3 hilos, ¿no? Entonces ahí es donde ya entra dentro de tu relación el amor de Dios, el amor hacia tu pareja, pero no en el amor carnal, sino en el amor en Cristo. En la palabra de Dios hablan muchas veces Jesús diciéndonos que nos amemos unos a otros, así como pues Él ama a su iglesia. Entonces, pues este es uno de los argumentos en los que se basa mi cultura para poder decir que los matrimonios pueden durar toda la vida si nuestro fundamento es el amor en Cristo. Como para ya terminar este video, como reflexión, pues es poder dejarles en sus mentecitas que pues la globalización nos hace un mundo más conectado. Gracias a ella podemos estar conectados de aquí hasta China y de China hasta Estados Unidos, y o sea, podemos darle la vuelta al mundo gracias a la globalización. De hecho, esto nos permite incluso conocer las demás culturas, poder apreciar otros panoramas que a lo mejor nosotros no podemos observar, o que simplemente pues a veces nos encerramos en nuestro mundo y no vemos lo que pues en este caso la globalización nos puede, el panorama que nos puede mostrar. Ahora ya conociendo un poquito más sobre la globalización y la cultura, ¿tú qué opinas? Muchísimas gracias por tu atención y espero haber podido aclarar la mayoría de tus dudas. Espero verte en otro próximo video. Bye.